Soy ingeniero, mi nombre es Ludwig Martínez y el día de hoy le explicaré un poco sobre el procedimiento almacenado número 1, que es de insertar una venta para un cliente que sea nuevo. En este procedimiento lo primero que le pedimos son los parámetros de entrada, que son el DUI, primer nombre y todos estos demás parámetros, los cuales son los que están ya dentro de la base de datos, dentro de las respectivas tablas. Y el único parámetro nuevo sería el código de compra, que es el que nosotros asignaremos al momento de estar creando la compra. Empezamos con el set no count, que esto lo que hace es que nos devuelve las filas afectadas para así mejorar la velocidad de respuesta del procedimiento y no sobresaturar al usuario de datos. Y pues empezamos verificando si los parámetros son nulos o no. Lo que hace es que verifica que todos esos parámetros no sean nulos y con alguno que sea nulo se inicia un error diciendo que uno o más parámetros son vacíos y se finaliza todo el procedimiento y se sale del procedimiento. Si no, verifica que el número de personas no sea menor o igual que cero. Y igualmente tira un error de que el número de personas debe ser mayor que cero. Y lo retorna y termina el proceso. Y ahora verifica si el cliente que estamos registrando ya existe. Nos dice primero que si ya existe, nos muestra que el cliente ya está registrado y finaliza todo el procedimiento. Y si no, continúa. Aquí empieza la transacción el procedimiento para insertar el cliente con los parámetros en el orden que necesitamos dentro de la tabla cliente. Y aquí nos muestra de que si existe algún error, nos mostrará un mensaje de error que diga que ha habido algún problema al momento de insertar un nuevo cliente. Y se retorna. Luego tenemos el código del cliente insertado con la función scope identity. Y luego se inserta la nueva compra en la tabla de compra. Aquí lo primero que insertamos es los parámetros tal y como nosotros lo necesitamos. Y ahora nos regresa de que si hay error, nos va a decir de que ha habido algún error al insertar la nueva compra y se termina todo el proceso y reinicia todo el procedimiento hecho hasta el momento. Y si no, imprimirá un mensaje que diga que el registro se insertó correctamente. Vamos a ejecutar un procedimiento que nosotros ya teníamos, un ejemplo que ya teníamos revisado, escrito, en el que insertamos el código de la compra, el código del viaje, que en este caso tenemos el 0, el 1 y el 2, un correo que no existe dentro de la base de datos, la fecha del viaje, el nombre, los apellidos y un DUI que no exista. Lo ejecutamos y aquí en el mensaje nos mostrará de que se ejecutó correctamente. Y lo podemos ver en la compra. Aquí nos muestra que se insertó dentro de esta parte. Eso sería todo. Muchas gracias. Buen día, en este video les voy a explicar el procedimiento almacenado número 2, al cual llamamos insertar venta cliente existente. Tomamos como parámetro de entrada código del cliente, fecha viaje, número de personas y código viaje que provienen de la tabla de compra. Este procedimiento almacenado lo utilizamos para insertar datos de una venta en la tabla de compra. Antes de insertar esos datos, verificamos si el cliente existe en la tabla de cliente, mediante la comparación del parámetro del cliente con los valores existentes en la columna DUI de la tabla cliente. Si el cliente existe, entonces insertamos los datos de la venta, los cuales serían el código, DUI del cliente, fecha de viaje, número de personas y el código del viaje en la tabla compra. Si el cliente no existe, entonces mostramos un mensaje, un mensaje de error, el cual sería el siguiente que mostramos aquí abajo. En dado caso que el cliente no exista, mostramos el cliente no existe en la tabla. Este código lo ejecutamos mediante la instrucción exec que llama el procedimiento almacenado insertar venta cliente existente y proporciona los valores de los parámetros para realizar la inserción en la tabla compra. Si ejecutamos este procedimiento, podemos ver lo siguiente. Como podemos ver, no hay errores. Mi nombre es Brian Alexander Villalta.
yo les voy a explicar en esta ocasión los ejercicios de trigger o desencadenadores. En esta ocasión creamos una tabla llamada log ventas con los parámetros que solicitaba. Dicha tabla nos almacena los registros o información de los desencadenadores. El primer desencadenador se activa después de que se haya actualizado una fila en la tabla compra. El desencadenador inserta datos de la venta actualizada en la tabla log ventas utilizando la declaración insert into. La sección declare se utiliza para declarar variables que se utilizarán más adelante en el código. En este caso se declaran tres variables. Estas variables se asignan a los valores de la fila actualizada utilizando la cláusula select from inserted. La sección insert into se utiliza para insertar una nueva fila en la tabla log ventas. Las filas contienen los valores de las variables declaradas anteriormente, junto con la fecha actual y una marca de U para indicar que la operación realizada fue una actualización. El segundo desencadenador, llamado log ventas eliminar, se activa después de que se haya eliminado una fila en la tabla compra. El desencadenador inserta datos de la tabla eliminada en la tabla log ventas, utilizando lo que es la declaración insert into. Luego declaramos las variables que se asignarán a los valores de la fila eliminada utilizando la cláusula select from deleted. La sección insert into se utiliza para insertar una nueva fila en la tabla log ventas. La fila contiene los valores de las variables declaradas anteriormente, junto con la fecha actual y una marca de T para indicar que la operación realizada fue una eliminación. Seleccionamos la tabla log ventas y vemos que no posee ningún valor en estos momentos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es actualizar un dato de la tabla compra para poner en funcionamiento el trigger. Vamos a modificar en este caso el número de personas. Seleccionamos nuevamente lo que es la tabla log ventas y vemos que se han guardado los datos de la compra que ha sido modificada, especificando en el campo operación con una U de que ha sido actualizado o update. Ahora lo que procederemos a hacer es eliminar un registro de la tabla compra. Para ese caso eliminaremos el cuarto. Ejecutamos la consulta. Volvemos a seleccionar la tabla log ventas y vemos que se han guardado los datos de la compra que ha sido eliminada, especificando nuevamente en el campo operación, pero en esta ocasión con una D de eliminado o delete. Comenzando con lo que es la inserción de datos dentro de las diferentes tablas, nos movemos a lo que es la tabla vehículos, donde se solicita ingresar diferentes registros. Al ejecutar el SQL, nos damos cuenta de que primero se nos va a presentar un error de constraint. En este caso tenemos el constraint de check capacidad, donde se incumple. ¿Por qué? Porque sobrepasa la cantidad límite, que en este caso debe ser entre 10 y 20. A ver, en caso de que lo modifiquemos y volvemos a ejecutar lo que es la consulta, vemos de que hay otro error de constraint. En este caso vemos de que en el constraint U vehículo placa, que es de tipo Unix, se nos dice de que la placa no se puede repetir dos veces. En este caso, los dos registros que se repiten de placa son el P744-256.
por lo que ese registro de acá es el que está presentando lo que son pues diferentes errores. Debido a que por fines éticos no podemos inventar datos, lo que voy a hacer es comentariar el dato para que ese no se logre, no se haga la inserción de ese dato. Al ejecutar otra vez la consulta, nos damos cuenta de que en la columna placa trunca un valor o lo bota. ¿Por qué? Porque no cumple con el formato de la constraint de check, donde se especifica de que para que una placa sea permitida dentro de la tabla, debe de cumplir con el formato de una letra, en este caso la letra P, seguido de un número correlativo de 3 números de 3 cifras, separado por un guión y 3 cifras más. Como podemos observar acá, se observa de que no se cumple esa norma, ya que hay 4 dígitos, por lo que debería de ser 3 dígitos suprimiendo uno. Pero como dije anteriormente, por fines éticos no podemos inventar datos, así que se va a comentariar. Sustituimos este. Y al ejecutar otra vez la consulta, no se presentarán errores. Y si podemos observar con una consulta, podemos ver que los datos han sido añadidos correctamente. Como podemos ver acá, todos los registros. Ahora bien, continuando con la siguiente tabla, la tabla empleados. Al ejecutar la consulta, nos damos cuenta de que no se presenta ningún error de constraint, por lo que los datos ingresados son totalmente correctos. Luego nos movemos a lo que es la tabla de ruta. Tampoco se presenta ningún error. Y luego nos movemos a lo que es la tabla de viaje o planificaciones. Tampoco se nos presenta ningún error. Y si tratamos de verificar la inserción de todos los datos, vemos de que en la tabla ruta están ingresados todos. Probamos con la tabla viaje. Se han ingresado todos los registros. Y finalmente con la tabla empleados. Vemos de que se ha realizado la inserción de todos los registros especificados en la consulta. Eso es todo en cuanto a lo que es la inserción de datos dentro de las tablas vehículo, empleados, ruta y planificaciones.